Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Ramírez y en este video les voy a explicar las diferencias entre teatralidad, teatro y cómo ambas cosas tuvieron que ver con los rituales mayas. Para empezar, cabe aclarar que el teatro y la teatralidad han estado presentes en la vida del ser humano desde momentos ancestrales, porque es una necesidad intrínseca del ser humano para poder relacionarse con la vida y con el entorno. Pero para empezar, ¿qué es la teatralidad? Muy bien, pues la teatralidad es una cualidad de lo teatral. Pero entonces, ¿qué es lo teatral? Lo teatral se refiere al conjunto de códigos visuales y auditivos espectaculares para crear un efecto tal que el mensaje sea percibido a través de los sentidos. Ciertamente suena un poco enredado tal vez, pero no es algo que sea desconocido para nosotros. De hecho, es mucho más común de lo que pensamos. Nosotros llevamos a cabo algo desde mucho tiempo antes, desde la época prehispánica, algo que se llama teatralidad social. Podemos dividirlo, por ejemplo, en dos cosas, lo político y lo festivo. En lo festivo podemos relacionarlo con las fiestas étnicas o con los ritos. Es aquí donde empezamos a entrelazar nuestros cables con los rituales mayas. O en lo político, que se llevan a cabo reuniones, acuerdos, etcétera, etcétera. Y ambas cosas tienen un dinamismo en los cuales las personas o nosotros en la actualidad cumplimos con un rol social. Con un rol social de acuerdo a la idea simbólica del personaje. O al menos así era en los ritos. Muy bien, y ahora el significado de la palabra teatro. Cabe destacar que este concepto es originario de Occidente. Sin embargo, tratar de darle un significado en este video sería un poco difícil, ya que definir teatro puede abarcar desde el género literario hasta lo que pasa tras bambalinas en un espacio para actuar y dar un espectáculo. Sin embargo, es muy importante saber diferenciar entre el teatro y la teatralidad. El teatro tiene su propia teatralidad, que no es lo mismo. Pero ok, tratemos de definir teatro para que no nos confundamos entre ambos conceptos. El teatro es la representación y o producción de imágenes o sustitución de una cosa por otra o una persona por otra. Es importante recordar que existen diferencias entre la teatralidad del teatro y la teatralidad de lo social. Una de ellas, la más importante, es que la teatralidad del teatro es ficticia y la teatralidad de lo social, pues, es real. En fin, comencemos a platicar sobre los rituales. ¿De dónde surgen? Muy bien. Pues a lo largo de los diferentes tiempos y espacios, el hombre ha tenido la necesidad de relacionarse con sus entidades sagradas, con el fin de obtener favores, seguridad, cuidados, entre muchas otras cosas, y esto se lograba a partir del ritual. Nos centraremos en los rituales mayas, ya que estaban sumamente cargados de teatralidad, y les voy a explicar por qué. Los rituales mayas se llevaban a cabo de una manera colectiva o individual, pero siempre teniendo las características y los elementos necesarios para llevarlo a cabo. Por ejemplo, utilizaban danzas, música, cantos, incluso sustancias para poder hacer la experiencia mucho más mística de lo que ya debió haber sido. También es importante decir que los rituales se llevaban a cabo en espacios sagrados, ya sea públicos o privados, y que constantemente, siempre quienes participaban en dichos rituales tenían un rol que cumplir. Debe haber sido algo sumamente espiritual y muy genial de ver. Los rituales estaban llenos de teatralidad. Sin embargo, no son teatro. Tienen teatralidad. Y pues bueno, finalmente, como ya sabemos, con el paso del tiempo, pues llegaron los conquistadores españoles, ¿no? Empezaron las colonias, empezó pues todo este proceso de cambio y de combinaciones entre nuevas tradiciones y las tradiciones que ya existen aquí, ¿no? Las costumbres y todo este sincretismo entre las culturas dio pie a que surgiera algo más. Surge la necesidad de los colonizadores de imponer su religión a los indígenas que habitaban el nuevo territorio al que llegaban. Es así como poco a poco surge el teatro evangelizador. Este teatro tiene las características teatrales de Europa y las características teatrales de los rituales que aquí se llevaban a cabo. Esta combinación entre ambas características dio pie a que surgiera este nuevo teatro, con el cual los españoles podían imponer sus ideas eclesiásticas a los indígenas. Hablar del teatro evangelizador es algo sumamente interesante y que da pie a muchas otras cosas y tiene unos antecedentes sumamente interesantes, que si lo pensamos bien es como un poco invasivo a la cultura, pero en cuanto al fenómeno que se presenta teatralmente hablando es muy interesante. Y pues eso es todo. Siempre recuerden que el teatro no significa simplemente ir a sentarse a una butaca y ver un escenario, es mucho más que eso. Y en cuanto a mi maquillaje, simboliza un jaguar, denominado Balam para los mayas, y este era un animal súper importante porque significaba ambivalencia entre la oscuridad y la luz, además de que simbolizaba poder. Gracias por verlo.